Buenas. Nuestro tema fue el impacto del crimen e inseguridad en el sector transporte en Dalí, El Paraíso, para el año 2022. Nuestra técnica cualitativa fue el análisis de las redes sociales, donde nuestros integrantes son Cintia, Kenji, Mónica, Carlos y Rocío. La presente investigación hablaremos acerca del crimen e inseguridad en el sector transporte, enfocándonos en el departamento de Dalí, en lo que cabe del año 2022, haciendo uso del método cualitativo de análisis de redes sociales. Podemos mencionar los grandes rasgos que se basan en los datos que ya se tienen, las publicaciones anteriores que se han publicado, las interacciones de los seguidores y las campañas de las redes sociales. Recopilaremos las noticias de diferentes medios para llevar a cabo nuestro punto de vista, y también daremos a conocer qué tan influyentes son estos medios para la población del departamento de Dalí, El Paraíso. Bueno, yo les voy a hablar sobre los objetivos generales y específicos. El objetivo general es analizar el impacto del crimen e inseguridad en el sector de transporte en Danlí, El Paraíso, para el año 2022. Como objetivos específicos tenemos 4, que son explicar cada una de las noticias sobre el crimen e inseguridad en el sector de transporte en Danlí, El Paraíso. Definir lo que significa el crimen y la inseguridad. Sintetizar el impacto del crimen e inseguridad en el sector de transporte en Danlí, El Paraíso. Y por último tenemos demostrar los efectos del crimen e inseguridad en el sector de transporte en Danlí, El Paraíso. Como marco teórico tenemos que el crimen, la definición del crimen se entiende por crimen a toda aquella acción o actividad que se realiza sin respetar la ley, tanto escrita como subterránea. Consiste en delitos graves como el asesinato o el daño contra la integridad física de una persona. E inseguridad. Este significado implica la existencia de un peligro, de un riesgo o alguna duda sobre un asunto determinado. Generalmente asociamos la inseguridad con robo, delincuencia, accidentes viales, pero existen otros contextos y modalidades en las que se manifiesta. También se manifiestan en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en lugares públicos, o en una relación de pareja. Como marco legal, podemos abarcar y mencionar las siguientes leyes que se ven uso en el crimen e inseguridad. Como artículo 1, tenemos la ley del orden público. El artículo 2 dice la finalidad primordial de esta ley es que los usuarios de servicio público y especial de transporte las mayores y mejores condiciones de calidad, la calidad de los transportes. Y el artículo 3 dice, para los efectos de aplicación e interpretación de la presente ley y sus reglamentos, se entiende por antigüedad de la unidad, carga sobredimensionada, carga especializada, categoría de servicio, certificado de operación, certificado de vehículos, certificado de pilotos, congestión, concesionario, corredor común, demanda extraordinaria, el instituto, estación o parada, estación de ruta, estaciones terminales, exceso de pasajeros y horario. Eso es todo. Ok, yo les voy a hablar un poquito sobre el alcance de la investigación. Antes de todo, queremos dar a entender por qué escogimos ese tema, ya que el crimen o la inseguridad para ser exactos, es un tema bastante complicado en estos tiempos de ahora, ya sea en Dalí, que es el sector que escogimos, o ya sea aquí donde vivimos nosotros, en la capital. Bueno, antes de adentrarme al alcance, quiero dejarles como un pensamiento en la mente, así como que a quién no le ha pasado o les ha dado ese temor, ese miedo, esa inseguridad
antes de subirnos a un bus, antes, o sea, desde salir de nuestra casa vamos pensando y vamos bajando todos los santos, por así decirlo, para que no nos pase nada, para que en el trayecto de cuando agarremos el bus no nos pase nada. Entonces, también, ¿a quién no le ha pasado? Y dichoso el que no le ha pasado, que no la han asaltado. Lastimosamente, a mí sí me han asaltado. Pero es un miedo tan feo que le pasa a uno, se siente que se le sale el corazón. Entonces, por eso nosotros como que nos sentimos adentrados y como que relacionados a esta investigación. Tenemos que en el alcance de la investigación escogimos y nos centramos en tres entidades que son las más conocidas en el departamento de Danlí, el cuales son Julio Ruiz, que es corresponsal en HCH, TDL Danlí, que es más específico Canal 9, y TN5 con Jorge Ramírez. En esa investigación realizamos bien detalladas las noticias que hacen referencia hacia el crimen, hacia la inseguridad, y en este departamento que es Daniel Paraíso. Y tomando en cuenta los comentarios de las personas, las reacciones, ya que eso también infiere hacia una noticia. ¿Qué más? El método científico que nosotros estamos utilizando, como ya antes mencionado, es el análisis de redes y sí, entonces nosotros queremos como dar nuestra perspectiva y los datos que nosotros analizamos. Entonces, seguimos con Teledanlí, como les había dicho. Entonces, tenemos que Teledanlí o Televisión Danlidense S.A., Teledanlí HN, comenzó un 15 de septiembre de 1992, para ser exactos, en el sistema de televisión por cable de Astrovisión SDRL, con una transmisión de los desfiles patrios en Danlí, en el departamento del Paraíso, Honduras. Desde ese año se estableció ese noticiero, disculpen, y es como que bien reconocido allá en Danlí. Tenemos a Julio Ruiz, que es corresponsal de HCH. Él tiene 12,000 me gustas y tiene 43,000 seguidores. Y tenemos a TN5, perdón, con Jorge Ramírez en Danlí, con 48,000 seguidores y 184 seguidores. Ok, aquí tenemos como la matriz de Baleares o los indicadores en los cuales nosotros nos basamos, en los cuales tenemos que el nivel de inseguridad, tenemos los indicadores como tipos de, delincuencias cometidos, las causas, tenemos uso de transporte, ya sea cómo viajó, hacia dónde, si es empleado, desempleado. ¿Qué más? Tenemos los temores psicológicos, las consecuencias. Entonces, en esas consecuencias me quiero adentrar bastante, ya que esas consecuencias como que crean como un miedo hacia la persona, basándonos en mí. Digamos, a mí me asaltaron en un taxi, entonces yo quedé con ese temor de subirme a un taxi. Entonces, varias noticias de esas de Danlí, como por ejemplo de que extorsión, entonces uno siente ese temor de que el día de mañana se vayan a subir a su bus con X o Y pistola, arma, y vayan a quitar su vida o vayan a poner en riesgo su vida. Ok, tenemos que en Teledanlí hay 4 casos de extorsión, 3 de asalto, 8 de migración, que ahorita ante todo la migración ha sido un poquito alta. Por ejemplo, en ese transcurso de Danlí tenemos 3 muertes, lastimosamente, denuncia solo 3, porque a la gente como que le da pánico denunciar porque sienten que se le va a devolver o le van a hacer algo. Y intervención policial tenemos 5. Con Julio Luis, que es el corresponsal de HCH, tenemos extorsión 3, asaltos 4, migración 6, muertes 2 y denuncias 4. Y intervención de policial 4. Y con TN5, que es Jorge Ramírez, tenemos 5 de extorsión, 4 de asaltos, migración 5, muertes 8, denuncias 6 e intervención de la policía 4. Como podemos ver en esta tabla, varía bastante en los diferentes canales, ya que si miramos en Teledanlí hay más noticias de migración y hay más como noticias de intervención policiales. Pero si miramos
el corresponsal, perdón, Julio Ruiz, solo tenemos 2 muertes y los casos de migración van disminuyendo, igual la de extorsión. Pero ya en TN5 como que la extorsión va subiendo. Eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la población y la muestra. La muestra estará determinada por el entorno de transporte de Danlí El Paraíso, que está conformado por ciudadanos hondureños, migrantes y mismos transportistas, donde partiremos de nuestra información obtenida en lo que fue las bases de las redes sociales, que ese fue nuestro tema de investigación, ¿verdad? Sobre la inseguridad y el crimen de la población de Danlí El Paraíso para el año 2022. La muestra fueron los ciudadanos hondureños y migrantes. Ahora tenemos lo que es el análisis y procesamiento de información, donde hicimos la recolección de información utilizando desde la observación y revisión minuciosa de varios noticieros y redes sociales, en donde el departamento de análisis que está en manos en sitios web importantes y que tienen disposición de lo que es el público en general. Y gracias a esto se puede llegar a encontrar información precisa y verídica, donde se comienza bajo un análisis de información recabada en lo que son páginas de Facebook, noticieros de mayor relevancia relacionados con la criminalidad e inseguridad en el sector transporte y los retos los cuales se someten las personas y los ciudadanos que abordan estas unidades al exponerse, ¿verdad? A lo largo del proceso hemos tenido información específica y fuerte que servirían para poder ir planteando la problemática del tema que hemos expuesto. Con la información ya analizada y detallada, se pudo analizar e ir tomando los puntos más fuertes para elaborar el trabajo y de esta forma rescatar información detallada sobre la problemática que serán y nos fueron de gran ayuda para poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Con fundamentos respaldados para datos verídicos. Podemos dar acerca de los resultados obtenidos que se ve que el crimen y la inseguridad en Danlí El Paraíso se ejerce fuertemente, que los usuarios de transporte tienen temor a que les llegue a pasar algo, obviamente, ¿verdad? Cabe destacar en la mayoría que las personas que no han tenido una experiencia con la criminalidad mantienen que es un lugar inseguro y que ocupa de nuevas medidas para mejorarlo. Algunos hechos de los cuales han demostrado que puede ocurrir cualquier cosa es que aumentan el miedo en la población de este sector que hacen uso de los transportes, ¿verdad? Aún también los transportistas terminan siendo víctimas de abusos de extorsión y muestran una gran inseguridad y poca empatía hacia los usuarios, ¿verdad? En este sector aprovechándose de subir la tarifa y abusar de la economía de los migrantes también, ¿verdad? El aumento del índice de la delincuencia y el sentimiento de inseguridad que invade el sector transporte en lo que es el punto específico de Danlí El Paraíso, día con día ha provocado que la inseguridad sea uno de los temas de mayor importancia y preocupación de las masas sociales, lo cual influye de manera alarmante en su vida, provocando miedo a cualquier amenaza que se les pueda presentar e incluso la inseguridad para las personas que no han podido experimentar esto, ¿verdad? Aún siendo víctimas de abusos de extorsión, tampoco muestran seguridad o empatía por los usuarios, ¿verdad? Las autoridades para mantener la seguridad y bajar el índice de criminalidad es necesario que tengan, que hagan investigaciones minuciosas y darles a demostrar a la población que están haciendo avances para terminar con esto, ¿verdad? Las redes sociales en donde los noticieros locales exponen las noticias en el cual la población de Danlí interactúa y comenta sus opiniones y sus miedos acerca de esto. Vemos el miedo de la población donde se verifica la inseguridad que los usuarios tienen para abordar estas unidades. Cada día presenta un inminente peligro, ya que a la población donde se verifica la inseguridad,
se presentan asaltos y muertes en los pasajeros. Se añade que el esquema y destrucción de las unidades son secuestros a los conductores, extorsión, muertes, matanzas, quemas, causando así lo que es un déficit de la economía del país también. A su vez se refleja en la situación económica que aquellos que pertenecen a una clase social de escasos recursos les afecta más este problema social, ¿verdad? No solo económicamente a las personas, sino física y psicológicamente. Bueno, esta ha sido nuestra exposición acerca de nuestro tema de investigación. Muchas gracias.